Pagué manutención durante 30 años por un hijo que no era mío, y lo volvería a hacer sin dudarlo ni un segundo. Me llamo Ernesto y tengo 74 años. He llevado una vida tranquila, nada extraordinario, nada que hiciera que alguien se detuviera a mirar. Trabajé la mayor parte de mi vida adulta en una fábrica en Guadalajara, cortaba el pasto los sábados, preparaba café fuerte cada mañana y pagaba mis cuentas a tiempo. Esa era mi vida. Simple, estable, sin mayores sobresaltos. Pero hay una cosa en mi vida que nunca fue simple, y hacía falta una habitación de hospital y la llamada de un médico que nunca había conocido para sacarlo todo a la luz. Empezó como empiezan la mayoría de las cosas complicadas, en silencio, y hace mucho tiempo. Conocí a Silvia en la primavera de 1975. Ella tenía 23 años y yo 26, y tenía una forma de reírse que hacía que todo el cuarto se sintiera más luminoso. Me enamoré rápido, como lo hacen los hombres jóvenes cuando todavía no han aprendido a tener cuidado con su corazón. Salimos juntos unos 8 meses, luego me dijo que estaba embarazada, e hice lo que creí que era lo correcto. Le pedí que se casara conmigo. No porque me sintiera atrapado, sino porque la amaba, y porque la idea de un hijo, nuestro hijo, se sentía como algo alrededor de lo cual valía la pena construir una vida. Nos casamos en otoño en una ceremonia pequeña. Rodrigo nació en febrero del año siguiente. Era un bebé sano, ruidoso y perfecto, y recuerdo estar parado en esa sala de hospital mirándolo a través del vidrio pensando que nada en mi vida había sentido tan real como ese momento. Era padre. Lo que sea que esa palabra significara, lo que sea que requiriera, estaba listo. Pero Silvia y yo no estábamos hechos para durar. Lo intentamos, genuinamente lo intentamos, durante 6 años. Hubo épocas buenas y malas, silencios largos y peleas cortas, y finalmente la distancia entre nosotros se convirtió en algo que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. Nos divorciamos cuando Rodrigo tenía 5 años. Fue doloroso como todos los divorcios son dolorosos, pero éramos adultos y mantuvimos las cosas lo más tranquilas que pudimos por el bien de Rodrigo. Pagué manutención cada mes desde el día en que se firmó el divorcio. Cada mes, sin falta, sin resentimiento, sin perder ni un solo pago. Rodrigo se quedaba con Silvia durante la semana y venía conmigo los fines de semana y días festivos. Entrené su equipo de fútbol cuando tenía 8 años. Me senté en la parte de atrás del auditorio de su escuela cuando actuó en la obra de Navidad y olvidó su única línea, y aplaudí más fuerte que nadie en la sala. Lo ayudé a mudarse a su primer departamento cuando tenía 22 años. Lo vi casarse. Cargué a su primera hija en brazos cuando tenía 2 días de nacida. Silvia falleció en 2019 después de una larga enfermedad, y para entonces Rodrigo y yo habíamos construido algo real entre nosotros, una relación que no tenía nada que ver con órdenes judiciales ni pagos mensuales. Me llamaba papá. Siempre lo había hecho. Y nunca, en todos esos años, había tenido ninguna razón para cuestionar lo que esa palabra significaba entre nosotros. Hasta la llamada. Llegó un martes por la mañana en marzo, hace 2 años. Rodrigo había tenido un accidente de coche la noche anterior, lo suficientemente grave como para que lo llevaran directamente a cirugía. Ni siquiera lo supe hasta que su esposa me llamó a las 6 de la mañana, su voz apenas sosteniéndose, diciéndome que fuera al hospital. Llegué en 15 minutos, todavía con la ropa con la que había dormido. Ya había salido de cirugía cuando llegué, estable pero todavía inconsciente. Su esposa estaba en la sala de espera con sus 2 hijas, y nos sentamos juntos durante la mayor parte de la mañana simplemente esperando. Alrededor del mediodía uno de los médicos salió a hablar con nosotros. Explicó que Rodrigo había necesitado una transfusión de sangre durante la cirugía, y que como parte del proceso habían determinado su tipo de sangre. El médico era tranquilo y profesional, pero había algo en la manera en que hizo una pausa antes de continuar que hizo que mi estómago se apretara antes de que siquiera dijera las siguientes palabras. Dijo que había algo que necesitaba hablar conmigo en privado. Entramos a una pequeña sala lateral, solo nosotros 2, y el médico lo explicó de manera simple y sin dramatismo. El tipo de sangre de Rodrigo no era compatible con el mío de una manera que hacía imposible la paternidad biológica.
No me estaba diciendo esto para causarme dolor, dijo. Me lo decía porque en algunos casos esta información tenía relevancia médica para el historial familiar del paciente y sentía que era su obligación ser transparente. Me quedé con esa información durante un largo momento en esa pequeña habitación blanca. 30 años de manutención. 30 años de fines de semana y días festivos y fútbol y obras de teatro escolares y cajas de mudanza subidas 4 pisos. 30 años llamándome su padre y significando cada una de esas palabras con todo el corazón. Y ahora un médico estaba sentado frente a mí diciéndome que biológicamente no lo era. No le dije nada a nadie ese día. Ni a la esposa de Rodrigo, ni al propio Rodrigo, ni a una sola persona. Volví a la sala de espera, me senté junto a sus hijas, tomé mal café de hospital y miré el reloj esperando que despertara, como lo haría cualquier padre. Estaba consciente a primera hora de la tarde. Adormilado e incómodo y conectado a más tubos de los que podía contar, pero consciente. Su esposa y sus hijas entraron primero, y yo esperé en el pasillo, y cuando llegó mi turno entré, me senté en la silla junto a su cama y lo miré, realmente lo miré, y sentí exactamente lo que siempre había sentido. Nada había cambiado. Ni una sola cosa. Me quedé una hora, luego me fui a casa, y no dormí. Las siguientes 3 semanas las pasé como se pasa el tiempo cuando algo enorme ha caído en tu vida y todavía no sabes qué hacer con ello. Seguí con los movimientos de mis días, preparaba mi café, cortaba el pasto, veía las noticias de la noche, y debajo de todo eso daba vueltas a las mismas preguntas una y otra vez en mi cabeza. ¿Sabía Silvia? ¿Siempre lo había sabido? ¿Me había mirado a los ojos el día en que nació Rodrigo sabiendo que yo no era su padre? Y si así era, ¿qué significaba eso ahora, 20 años después de su muerte, sin nada que confrontar y sin respuestas que dar? Pensé en llamar a Rodrigo. Agarré el teléfono más de una vez y lo volví a dejar. Pensé en no decir nada, simplemente dejar que quedara enterrado en esa pequeña habitación blanca del hospital donde el médico lo había dejado. Nadie más lo sabía. El médico solo me lo había dicho a mí. Podía cerrar esa puerta y alejarme, y Rodrigo nunca tendría que saberlo. Pero no podía hacerlo. No porque estuviera enojado, y no porque quisiera que algo cambiara entre nosotros. No podía hacerlo porque Rodrigo se merecía la verdad, y porque había pasado 74 años tratando de ser un hombre honesto, y no iba a dejar de serlo ahora. Así que lo llamé un domingo por la mañana, unas 3 semanas después de que le dieron el alta, y le dije que necesitaba verlo. Solo nosotros dos. Escuchó algo en mi voz, creo, porque no hizo preguntas. Solo dijo que vendría esa tarde. Llegó a las 2. Había preparado café y sacado las tazas buenas, las que Silvia había elegido décadas atrás y que nunca había podido tirar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y me miró con esos ojos tranquilos que siempre había tenido, y esperó. Le conté todo. La llamada del médico, el tipo de sangre, lo que significaba. Se lo dije claramente y sin adornos, porque era un hombre adulto y se merecía palabras claras. Observé su cara mientras hablaba, el pequeño cambio en su expresión, la manera en que se quedó muy quieto, la manera en que sus manos se cerraron un poco más fuerte alrededor de su taza de café. Cuando terminé, la cocina estaba completamente en silencio. No dijo nada durante lo que pareció mucho tiempo. Luego me miró y dijo, en voz baja, que su mamá le había contado. No recientemente, años atrás, cuando estaba enferma y sabía que se le acababa el tiempo. Lo había sentado y le había dicho que Ernesto quizás no era su padre biológico, que había habido alguien más brevemente antes del matrimonio y que nunca había estado completamente segura. Había llorado, dijo, y le había dicho que lo sentía mucho. Y Rodrigo le había tomado la mano y le había dicho que no importaba. Nunca me lo había dicho porque no quería hacerme daño. Lo había cargado solo durante años y había decidido que lo que teníamos era más real que cualquier biología, y que algunas cosas era mejor dejarlas donde estaban. Miré a mi hijo sentado frente a mí en esa mesa de cocina y sentí que algo se soltaba en mi pecho que ni siquiera había sabido que estaba apretado. Le dije que necesitaba que escuchara algo claramente. Le dije que lo había sabido desde aquel martes por la mañana en marzo,
y que había pasado 3 semanas preguntándome qué cambiaba. Y la respuesta, cada vez, era la misma: nada. No cambiaba nada. Ni un solo día de los 30 años que había pagado, ni un solo fin de semana, ni un solo partido de fútbol, ni una sola caja de mudanza. Le dije que un padre no era un análisis de sangre. Un padre era el hombre que aparecía, y yo siempre había aparecido, y siempre lo haría. Rodrigo dejó su taza de café sobre la mesa. Se levantó de su silla y rodeó la mesa y me abrazó como lo hacía cuando era pequeño, y durante un largo momento no dijo nada en absoluto. Luego se apartó, me miró y dijo: «Lo sé, papá. Lo sé». Terminamos nuestro café. Hablamos otras 2 horas de nada en particular: sus hijas, mi jardín, un partido de fútbol que ninguno de los dos había visto. Y cuando se fue esa tarde se detuvo en la puerta, se dio vuelta y dijo: «¿El próximo domingo de nuevo?». Le dije que sí.